Muchas gracias por permitir que podamos tener esta entrevista. Buenas noches, un gran saludo a ustedes, a todo el pueblo tarijeño, a esa gente tan maravillosa que me atendió tan bien cuando yo estuve en Tarija. Y bueno, estoy a sus órdenes dentro de lo que pueda, y mi ética profesional me permita, les voy a responder. Sí, bueno, si le parece empezamos por lo más último, que es el tema del allanamiento en su domicilio. Nos sorprendió a nosotros el viernes, al parecer a usted también le sorprendió. Un poco si nos puede explicar qué es lo que ha pasado. Bueno, cómo no. La verdad, no tengo ni idea qué fue lo que sucedió en el día 24 cuando se produce el allanamiento. Se me notifica con un actuado de Tarija para la presentación del informe, el segundo informe, o sea, la segunda pericia en realidad, en el caso Mariscal, pero en el mismo instante que me notificó, ingresan unos 6 fiscales con policías y me llevan todita la equipación, todita la evidencia, entregada por cadena de custodia por la policía misma en Tarija, donde yo manejaba prácticamente toda la información del caso. Bueno, con respecto al allanamiento, incluso estoy pidiendo la devolución de lo que se me ha sacado, porque en realidad la orden que se emitió es algo arbitraria, es algo que no la comprenden ni siquiera los abogados, y el tema de fondo en realidad es que estamos llevando material de trabajo con información para resolver casos en los cuales yo trabajo. Es mi material de trabajo, es el material que trabajo normalmente en todos mis casos. Solamente, don Carlos, se han llevado este material que era parte del trabajo que realizaba en el caso Mariscal, o se llevaron otro equipo, otro material que usted tenía en el domicilio. Mire, en realidad se llevaron todo, prácticamente en todos los casos que yo trabajaba. Lógicamente era muy importante la evidencia que estaba manejando dentro del caso Mariscal, porque es entendible que es una situación donde que hay que resolverla, una situación donde hay una persona desaparecida, donde para mí profesionalmente, moralmente, debo solucionar, debo ser fidedigno en mis resultados. Siendo que se me lleva ese tipo de evidencia que, repito, bajo cadena de custodia, sabemos bien que cuando existe una cadena de custodia hacia un perito, solamente se puede requisar cuando usted no devuelva o no cumpla ciertos actuados, y cuando el material está abierto, en análisis, en proceso. Eso se le llama contaminación de prueba. En este caso, habrían contaminado las pruebas que tenían. No puedo decir tal cosa, pero la realidad que el material que yo estaba trabajando, no solamente en el caso Mariscal, se lo han llevado. Habían pasado, o sea, la Fiscalía evidentemente alega que habían pasado demasiados plazos. ¿Habían pasado todos los plazos? ¿Tenía plazo para seguir trabajando? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque se han hecho varios requerimientos sobre el informe. Exactamente, tiene toda la razón usted.
yo le quiero aparte aclarar un punto, que sobre todo esta conferencia acepté para limpiar mi nombre por el hecho de todas las cosas que se han dicho. Yo no soy funcionario de ningún ente estatal, soy un perito contratado, ¿tá? Donde se debe cumplir ciertas regulaciones, ¿verdad? Acá hubieron dos pericias, una primera y una segunda pericia, donde la primera pericia, bueno, es de conocimiento, ya fue entregada, eso deberían pedírselo las autoridades, donde se hacen ciertos análisis y dan ciertos resultados. Pericialmente y técnicamente, profesionalmente, a un perito externo y contratado se le debe cancelar sus honorarios por los trabajos realizados, situación que no ha sucedido hasta el momento. Sí se puede requerir, sí se puede exigir cuando se debe cumplir de ambas partes. Yo no tengo ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de recelo a hacer mi trabajo, porque ese es mi trabajo. Soy una persona muy responsable, soy una persona que resuelvo los casos dentro de las medidas que se puede, gracias a Dios, ¿tá? Mientras he actuado en infinidad de casos, se han resuelto, se ha cumplido de una manera protocolar, por decir, en estas situaciones, ¿no? ¿Cuánto se le adeuda por el trabajo realizado inicialmente? Bueno, yo sinceramente no quisiera hablar de ese tema. Creo que le corresponde a las personas que han declarado, y ya han declarado porque he visto en el periódico, que sean sinceros, que digan la verdad, porque hay un dicho que dice los papelitos cantan. He leído en la prensa que se dice que a mí se me ha cancelado todo. Bueno, señor, se me pagó los hoteles, se me pagó la comida, pero no mis honorarios. Lo que se hable es lo que se hable, las palabras se las lleva el viento. Los documentos son los que importan en realidad. Entonces, pienso yo que hay que sincerarse un poco, para no entrar en este tipo de situación donde simplemente mellan a mi profesionalismo, porque yo me debo a la gente que me ha dado la oportunidad a nivel nacional de realizar trabajos, de encontrar personas secuestradas. Bueno, todo el trabajo que yo realizo, lo realizo con conciencia, con profesionalismo. Yo no me fui de Tarija, como dice la prensa, porque a mí se me dio la gana, a mí se me convocó de forma urgente a la ciudad de Sucre, cuando el señor fiscal departamental de Tarija se oponía a tal situación, porque el doctor Gilles Muñoz, una persona que quería y quiere solucionar el problema, inclusive en momentos de mucho cansancio, porque trabajamos 20 horas por día, él salía conmigo a medir e inspeccionar lagunas. Pero lamentablemente, eso se los dejo a ustedes, no puedo, por mi misma ética profesional, ¿por qué se me convoca? ¿Por qué se me dice que me tengo que ir? Bueno, es algo que no se dice, simplemente se dice el perito se fugó. ¿Por qué motivo me voy a fugar? ¿Qué tengo que ocultar? Por el contrario. No, por favor, siga. O sea, ¿quién le convocó a la ciudad de Sucre? A la ciudad de Sucre me convocó el fiscal departamental de Chuquisaca, más de 5, 6, 7 oportunidades, porque consideraban que yo hacía mucho tiempo que estaba en Tarija, que era un caso importante, un caso que necesitaba mucha atención, y no soy una persona que estoy 5 minutos, 10 minutos, ustedes se acuerdan, pasé 2 meses trabajando. Creo que las personas que me conocieron, inclusive de la prensa, estuvieron en lugares donde yo estuve. Yo trabajaba todo el día y tenía que salir en las madrugadas por los temas de las llamadas telefónicas. Entonces, hacía un trabajo a conciencia y mi idea técnica, profesional,
era llegar al fondo de este asunto. Yo no trabajo con supuestos, yo no trabajo por lo que se dice o por lo que se opina, sino trabajo técnicamente. Como le dije, soy un profesional. Me considero íntegro en el trabajo que realizo. En el segundo peritaje, don Carlos, del caso Mariscal, se dijo por parte del Ministerio Público, porque me voy a remitir a las declaraciones del Ministerio Público, de que tenía 15 días para concluir con ese trabajo. Posteriormente no encontrábamos respuesta y se dijo el perito no está en Tarija. Luego de ello no hemos logrado acceder a la información. Decían, está dentro de los plazos respectivos, que ya va a llegar posteriormente, varios días después, de que no se podía notificar que había cambiado de domicilio y no teníamos una información clara por parte de la Fiscalía de qué es lo que había pasado con este trabajo que se le había encomendado. ¿Qué pasó exactamente? Punto número uno, y lo voy a aclarar porque en ningún momento así me trasladé y mi familia se trasladó porque estaba cambiándome de casa cuando estaba en Tarija, cuando yo estaba en Tarija. Con respecto a lo que se dice, y lo digo textualmente, de que no se me encontraba, es una gran mentira. Yo presenté en el juzgado cuarto los nombramientos en el mes de septiembre de perito en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. No solamente eso, el mismo fiscal departamental de Chuquisaca visitaba mi casa, mis interiores. Venían fiscales, yo trabajo en varias áreas, trabajo para la policía, yo trabajo cuando me contrata el Ministerio Público, pero en ningún momento era desconocido mi domicilio. Si usted me pregunta por qué yo cambié número de teléfono, usted se dará cuenta que los casos que yo trabajo a veces son un poco delicados y recibo amenazas, tengo una hijita de 7 años, entonces también tengo que cuidar mi integridad. Y no, a veces no puede ser posible que son las 4 de la mañana y lo estén llamando para insultarlo o para amenazarlo. Entonces, es de conocimiento de la Fiscalía Departamental, aclaremos, departamental. Ese conocimiento del señor Roberto Ramírez, que también hace declaraciones, que dice que allana por el caso Mariscal. Señores, vayan al cuarto de instrucción y vean la orden de allanamiento, que no tiene absolutamente nada que ver, ni fundamentación siquiera, para hacer lo que hicieron. En ese material que se llevaron había videos muy importantes que podía ver un montón de puntos dentro de mis análisis para llegar a ciertas aclaraciones en el caso Mariscal. Eso también se lo llevaron. ¿Qué tipo de videos tenían? Porque no se habló en ningún momento. Lamentablemente, como les digo, esa información no puedo dársela de ninguna manera. Eso creo que las autoridades correspondientes tienen que sincerarse y decirlo. Porque, como les dije, soy un profesional, tengo una ética. Me bajo códigos de procedimiento penal, bajo códigos personales, donde cuando juro en un trabajo, hasta que no está terminado y con resultados verdaderos, de ninguna manera informo para no contaminar esa misma información. Pero en este caso sí se había entregado un primer informe, entiendo. Un primer informe de 7 puntos, si no me equivoco, que derivó en 34 puntos más en una segunda pericia. ¿Cuánto avanzó en la segunda? Bueno, yo dentro de la segunda pericia prácticamente tenía pronto el informe, porque, le explico, no solamente como dice la prensa, o sea, ustedes lógicamente dicen y transmiten lo que se les informa, ¿verdad? Pero esto va mucho más allá de unos simples mensajes. Yo investigo cuentas, ya le digo, dentro de la pericia informática tenemos mucha facultad de los peritos. Se le está yendo la imagen. No. Tenemos mucha facultad de los peritos y las investigaciones, al menos mi persona, las hace a fondo.
No hago un informe a medias para dejar contento a nadie. También hay una declaración donde dice que se pide que se entregue el informe en las condiciones que están. Para mí es una falta de respeto al pueblo de Tarija, a los papás del joven mariscal, porque con un informe a medio terminal, los actos investigativos que deben hacerse luego de esa entrega van a ser truncados y va a ser mi responsabilidad. Pedí operaciones, trabajé en muchas áreas, manejé muchas áreas. Lógicamente, como perito, se va avanzando en la investigación, no parte simplemente de una llamada, dos llamadas, sino cierto tipo de comunicación, cierto tipo de manejos, cuentas, sistemas de comunicación, Twitter, Facebook, cuentas de mail, todo eso es investigado técnicamente. IPs, rastreos satelitales, rastreo GPRS, perdóneme, a veces soy un poco técnico. Entonces todo eso tiene un fin, no tiene medias, es técnica, es ciencia, es científico. Y lo científico no es a medias, sino que es completo. O sea, no puede cifrar en cuánto se había avanzado en esta segunda fase de la investigación. Prácticamente en un 90%. O sea, ya estaba a punto de concluir. De montar más bien y terminar el informe. Sí, me faltaban cierto tipo de datos para completar en un 100% la información que iba a suministrar al entregar la pericia. Sin entrar en detalles del trabajo que nos explica, que realiza, la información era reveladora. Este caso podía dar un giro con el trabajo que usted estaba realizando. A ver, sí, la verdad que sí. El tema de los mensajes se ha discutido mucho si era posible o no es posible recuperar el contenido de los mensajes. ¿Es posible técnicamente? Exactamente, sí. Yo cuento con tecnología. De hecho, se darán cuenta, bueno, al contratarse una institución como la Fiscalía General, fue quien me convocó para consultarme si tomaba este trabajo. No toman a una persona que no tenga ciertas cualidades, que no me creo un genio ni nada por el estilo, sino que soy un profesional que realizo mi trabajo y lo realizo a conciencia. Sí se puede recuperar no solo mensajes, sino muchísima información más que se recuperó, que existe. ¿Tá? Se puede manejar ubicaciones de satélite, se puede manejar posicionamientos globales generales, trazados de ruta, movimientos, contactos, conversaciones, trabajos. Sí, otro tema del investigaciones, estamos hablando de un periodista investigador, ¿verdad? Trabajos realizados por este joven, Osvaldo Mariscal. Dijo usted hace instantes de que, bueno, cambió el número de teléfono y el tema del domicilio por, obviamente, también razones de seguridad, por la complejidad y la delicada función que tiene en los casos que va desarrollando. Habló de amenazas incluso que recibe. En el caso Mariscal, ¿recibió algún tipo de amenaza? ¿Tuvo algún inconveniente por el trabajo que realiza o para nada? No, para nada. En el caso, yo le hablo de un caso generativo. Ningún tipo de amenazas, ningún tipo de presión, ¿tá? Simplemente y lógicamente desde la institución, sobre todo la institución de ahí, por parte del fiscal departamental de Tarija, lógicamente quería tener el material en sus manos
para poder proceder, siendo que en el primer informe ya había suficiente evidencia, porque yo había adelantado parte de la segunda pericia en la primera, porque hasta ese problema tuve, que pueden verlo en el cuarto de instrucción. Una vez empezada la pericia, parte de la evidencia que yo necesitaba no se me estaba entregando y tuve que elevar un informe al fiscal departamental de que la evidencia no se me estaba entregando para analizar, y yo ya estaba en pleno plazo del trabajo. Eso estamos hablando el 3 de junio, por ahí, pero ya le digo, está en el cuarto de instrucción toda mi documentación que yo presenté, mis descargos, y creo que en el día de hoy se estaba decretando, ¿no? Estamos hablando, o sea, ha hecho incidencia en los trabajos de investigación que realizaba Cristian Mariscal. No sé si nos puede contar algo más. ¿Cree que esto puede tener que ver en su desaparición? Es que técnicamente, como le digo, hasta no tener un 100% de lo que es la parte técnica concluida, toda cosa que se hable, todo tema que se hable, todo tema que se especule, ¿tá?, puede terminar en errores garrafales, sobre todo para el caso. Entonces, si decimos que la Fiscalía, como parte del proceso, tiene conocimiento de muchos de mis actuados, soy perito. Una vez que juro, no los tiene. Ninguna de las partes, por supuesto. Yo las investigaciones, y así es, así lo dice el Código de Procedimiento Penal, una vez que uno jura, hasta que no termina el informe, ninguna de las partes tiene conocimiento de los procedimientos que uno realiza. Y esa no es la realidad, es la ley. O sea, a mí en ningún momento la Fiscalía me dijo, deme información, ni la parte me dijo, deme información. Por eso mismo, todo por el contrario, lo que justamente querían, un informe, ¿tá?, para tener material para trabajar. Pero ustedes lo tienen en la prensa, un informe parcial, o en las condiciones que tiene, es como tomarle el pelo a la familia Mariscal y a ese hermoso pueblo de Tarija. Si no fue por el caso Mariscal, ¿por qué razón vino el allanamiento? ¿Por qué caso fue el allanamiento de días atrás? Según la parte legal no hay razón ninguna. O sea, ponen un FIS de un tema de sustancias controladas, donde teóricamente yo era perito, eso no lo manejo yo, sino que lo maneja mi abogada, que tampoco corresponde allanar, siendo que a mí no se me ha notificado de nada. Como le digo, están los papeles. No se me ha notificado, no se me ha exigido, no se me ha cominado en ningún tipo de caso. Entonces, todos nos preguntamos por qué se firmó esa orden de allanamiento. No solamente eso, conocemos, y muchos de ustedes pueden saber lo que es un allanamiento. No se entra en una casa y se entra en una sola pieza y se va directo al material de trabajo de una persona, siendo que una casa es grande. Si están buscando algo más, se revisa toda una casa. Allanaron la casa de mi propio suegro también. Los chips, memorias, discos duros, celulares, todo, absoluta todo. Y mis máquinas personales de trabajo, ¿no? La orden de allanamiento que la firma la Fiscalía de Chuquisaca. No, la orden de allanamiento la firma un juez. De Chuquisaca. Por pedido de un fiscal y en suplencia legal. De Chuquisaca, no de Tarija. Sí, Chuquisaca. de Chuquisaca. Luego de esta acción del allanamiento, ¿tuvo contacto con el doctor Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado? ¿Han hablado de todo esto? No, para nada, absolutamente para nada. Yo soy una persona que en ningún momento molestaría al doctor Guerrero. De hecho, el contacto que tengo con él es prácticamente nulo. Y
respeto mucho al señor Guerrero, fue la persona que también depositó la confianza en mí para que yo haga este tipo de trabajo. Y una de las cosas que directamente se me pidió fue que solucionara este problema. Acá quien aparentemente puede, bueno, no es aparentemente, sino quien realmente en suplencia legal del fiscal general me convocó a Sucre fue el doctor Roberto Ramírez, fiscal departamental de Chuquisaca. Con un 90%. Lógicamente. O sea, nos decía al principio que tenía avanzado un 90%. ¿Es posible que se haya contaminado o puede retomar el trabajo desde el principio? Desde el 90% se ha roto esa cadena. Legalmente, ¿tá? La cadena de custodia, legalmente se ha roto. Del momento que cuando usted le traspasa, los investigadores le llevan el acta, usted firma, analiza todo la evidencia y la traslada, ¿tá? Bajo su custodia hasta terminar el trabajo. No puede tocarla absolutamente nadie. Bueno, en este momento ni idea tengo dónde está esa evidencia. Y sí, el trabajo, si se analiza, lógicamente que conozco mi trabajo, conozco el material que está dentro de los discos, dentro de los sistemas de almacenamiento, sí, se puede retomar y se puede terminar. Aparte, en la información que se maneja en este momento, en esta etapa de la pericia, está todo en base a redes sociales y todo lo que es la internet. Eso se maneja bajo protocolos y lenguajes que solamente los peritos manejamos. Ahora, dentro del caso Mariscal y con la experiencia que usted tiene, ¿considera que este es un caso complejo, que tiene tanta complejidad como aparentemente se ha mostrado a la sociedad, o es un tema que podía resolverse de una manera mucho más rápida? No sé si mucho más rápida, pero tiene su complejidad. Tiene su complejidad. Ya le digo, con la experiencia que adquirí y todo el trabajo que yo realicé mientras estuve en Tarija, hay muchos eslabones de la cadena, como se dice, que no coinciden o no concuerdan. Por eso mismo, la información que yo tengo que manejar tiene que ser fidedigna, ¿tá? Y muy exacta sobre todo. O sea, exactitud. Y esa exactitud y esa información fidedigna se maneja con mucha responsabilidad. Es lo que yo he hecho dentro de mi trabajo en el caso Mariscal. Como en cualquier caso. En dos temas de procedimiento también se habló mucho de redes sociales, que de hecho los que éramos amigos de Cristian Mariscal en Facebook, vimos encender su icono, su cuenta, 2 días después de que usted empezara a trabajar. Eso generó también muchos comentarios. No sé si nos podría aclarar esto un poco. Sí, evidentemente puede haber sucedido, porque una de las funciones que, y sabemos perfectamente que en estas épocas todas las personas manejan ciertas informaciones a través de las redes sociales. La parte de investigar, revisar las cuentas está dentro de nuestras atribuciones, siempre que sean pedidas, por supuesto, ¿no? Porque tampoco podemos entrar en la violación de la privacidad del individuo. Sí, lógicamente, cuando usted abre con las técnicas que se utilizan, si usted tiene habilitado el chat, por ejemplo, lógicamente el sistema se va a encender durante unos segundos hasta que no sea cerrado o apagado, porque es la única manera de poder, por ejemplo, en Facebook, de analizar, ¿cómo se llama? Los actuados, sino
los movimientos que ha tenido esa cuenta, ¿verdad? Sabemos que tenemos una función donde podemos investigarlo, en base a eso, en los movimientos que hay, podemos investigar las IP, hacer rastreo, encontrar personas, encontrar contactos, relaciones, diagramas de vínculos, como se llama, y mucho otro tipo de información, como en Google+, como en el mismo Google, como en Hotmail, como en Twitter, como... ¿En este tiempo solo usted ha ingresado a la cuenta de Facebook o sabe si ha habido otros movimientos desde otros sitios? Lógicamente que dentro de estos análisis las cuentas son controladas totalmente, permanentemente. O sea, dentro de los equipos que se llevaron, lamentablemente, hay un equipo que es especial para el seguimiento permanente y movimiento permanente tanto de cuentas en comunicación virtual como en comunicación telefónica, por ejemplo. ¿Y ese equipo ha detectado algún ingreso que no haya sido usted? Bueno, ahí es el tema que ese pedazo yo no les puedo informar, porque no he, ya les digo, no he remitido ese informe y mi ética profesional, como les digo, no me permite darles esa información. Que la van a tener, por supuesto. Siempre, o sea, entiendo que en Internet siempre se deja rastro cualquier modificación que haya podido sufrir las cuentas, los equipos, desde el allanamiento hasta que se los devuelvan, podrá ser detectado. Exactamente. El caso de nosotros, allanaron un perito. Como le digo, no soy un genio, soy un especialista que tengo una profesión y voy a saber perfectamente hasta qué archivo se pudo haber leído. Y lógicamente remitiré mi informe a las autoridades correspondientes, ¿no? Y otra pregunta por procedimiento, porque también nos ha sorprendido bastante, no sé si es habitual, yo entiendo que es un consultor externo, pero el hecho de que usted, o sea, de que pruebas tan sensibles estén en un documento particular, ¿eso es parte del procedimiento habitual? ¿Cómo no entiendo la pregunta? O sea, porque ese material sensible lo han sacado de su domicilio particular. Entiendo que son pruebas que requerían de medidas de seguridad. No sé, o sea, pregunta si es el procedimiento. Exacto. O sea, porque habitualmente podría usted trabajar dentro de la Fiscalía o dentro de otro sitio que no tuviera que hacerse custodio de las pruebas durante las 24 horas. ¿No? Es que la ley es así, o sea, no podría trabajar dentro de la Fiscalía porque la Fiscalía es parte del proceso. Sí, yo le digo domicilio particular, pero es una oficina que tengo altas medidas de seguridad. O sea, no solo tengo alarmas, sino tengo camarizado, sino tengo hasta controles de movimiento y todo está muy protegido. Es cómo se trabaja, nada más que por seguridad. La oficina está dentro de un edificio, en un lugar bien resguardado, y así es normal como se trabaja. Si yo trabajara dentro de la institución o dentro de la Fiscalía como tal, estaría contaminando mi propio informe. Y aparte, no recuerde algo, que yo no soy funcionario de la Fiscalía o el Ministerio Público, no tendría por qué estar trabajando dentro de la institución. Soy un consultor, un perito externo. Y como perito externo tengo mi oficina para realizar este tipo de trabajo. Que yo haya hecho en Tarija parte del trabajo, yo había instalado una oficina en un hotel bajo bastante seguridad y ahí era donde realmente trabajaba. O sea, cuando manejaba información clasificada no lo manejaba dentro de la Fiscalía para nada, sino que tenía mi oficina en el hotel donde yo residía, en un lugar bien cerrado, bien protegido. Don Carlos, queremos agradecer estos minutos. ¿Qué quiere decirle a Tarija, a la población, a la familia Mariscal, a quienes están siguiendo día a día todo lo que ha venido pasando, en este caso, que derivó en una marcha hace pocos días, que derivó en una huelga de hambre, en muchísimo dolor, incertidumbre en la familia, en los amigos, en los colegas y en la población en general?
Antes que nada, a la familia Mariscal, personas que conocí en la ciudad de Tarija, vi y sentí su dolor por su hijo, como cualquier persona. De mi parte personal, que si he cometido algún error, a mí me disculpen y no lo he hecho intencionalmente. Que voy a seguir a pesar de todo y voy a dar con el fin de este caso, siempre y cuando me permitan, porque está ese tema también. Darle las gracias a todo el pueblo de Tarija por la confianza que depositaron en mí, por el trato que me dieron mientras yo estuve ahí. No fue mi intención, ni sabía, con respecto a las marchas, y entiendo de sobremanera la situación. No quisiera estar en el lugar de los papás de este joven Osvaldo Mariscal. Yo cuando fui a Tarija fui con toda la intención de terminar ese caso y encontrar, sin retirarme de la ciudad de Tarija, al joven Osvaldo Mariscal. Eso fue las instrucciones que tenía y eso era lo que yo me había puesto. Como le dije, dormía 2 horas por día, 3 horas por día y no me importaba. Y no era por el dinero, sino que, como les digo, soy un profesional y me gusta que los trabajos, cuando los hago, al menos en mi persona y de la tierra donde yo vengo, se realicen bien y con responsabilidad. Y al pueblo de Tarija darle las gracias, muchísimas gracias, por la manera que han sido conmigo. Y a los papás de Osvaldo Mariscal, que en ningún momento fue mi intención, para nada, llegar a este tipo de situaciones. Pero por eso les digo, evalúen ustedes. Lo que se dice, no se diga con palabras, sino que se demuestren con papeles. Porque las palabras se las lleva el viento. Y es lo que veo. Muchos hablan, muchos dicen, muchos se contradicen. No ustedes. Ojo, la prensa no. La prensa simplemente ve y transmite. Pero transmite las palabras, que pueden ser ciertas o no, de las personas que declaran. Pero yo les hago una pregunta, ¿en algún momento alguien declaró y les mostró un papel? Yo puedo asegurar que no. ¿Por qué se retardó tanto todo esto? Pregúntenselo. Esa es la pregunta. Gracias por estos minutos y gracias por la entrevista.